Es un gusto recibir aquí en los estudios al destacado internacionalista Farid Kajat. ¿Cómo está, Farid? Buenas noches. Gracias por su visita. Bueno, a ver, un hecho que involucra directamente al Perú, ¿no?, aunque también a otros países, el anuncio por parte del gobierno de Donald Trump de suspender la ayuda a Perú gestionada por USAID, ¿cierto? Llega aproximadamente a 630 millones de dólares hasta el año 2030. ¿Es preocupante esta decisión con respecto a la ayuda? Porque hay aspectos o sectores muy importantes que reciben esta ayuda. Por ejemplo, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, entre otros. En el caso peruano, la gran mayoría de la ayuda va a ese propósito. Políticas de sustitución de cultivos, pero también políticas de erradicación. Pero en el Perú es relativamente bajo el monto, ¿no? Estamos hablando de unos 70 millones de dólares por año. Ahora, no es una decisión tomada respecto a Perú, es respecto en general a la ayuda internacional, con la excepción de Israel y Egipto. Y es una revisión de 90 días, o sea, en principio luego se restablecería dependiendo de la evaluación que hagan. Lo preocupante para mí son los criterios que ha expresado el nuevo secretario de Estado que utilizarían para evaluar la ayuda. ¿Cuáles son esos criterios para que la gente tenga... Sí, si la ayuda contribuye a la seguridad de los Estados Unidos y si la ayuda contribuye a la prosperidad de los Estados Unidos. Nadie ignoraba el hecho de que la ayuda no era un acto, digamos, de benevolencia, que había intereses en juego, pero no tan descarnados, ¿no? Han sido bastante más obvios que gobiernos anteriores en esa materia. Claro, pero ¿qué podemos esperar de este análisis? Si existe la confianza, luego obviamente, de analizar la situación y determinar ya de manera coherente si es que efectivamente continúe esa ayuda o no. A ver, en el caso de países como Perú, lo que hay que tener en cuenta es que, uno, la ayuda nos ha dado mayores resultados, seguimos siendo desde hace décadas el segundo mayor productor mundial, no solo de hoja de coca, sino también de cocaína en el mundo. Pero, por otro lado, si no llega esa ayuda que ha ayudado, ha sido útil, mejor dicho, en el tema de sustitución de cultivos, la situación podría ser todavía peor. Ahora, para Estados Unidos, Perú no es tan importante en materia de narcotráfico porque una proporción creciente de la producción de drogas que se lleva a cabo en el Perú no vaya hacia Estados Unidos, sino hacia países vecinos y hacia Europa. Por eso es que baja la cantidad, ¿no? Entonces, digamos, yo presumo que la mayor parte se va a desembolsar. Habría que tener en cuenta que además, hasta donde yo entiendo, el sistema presupuestario americano, los gastos ya aprobados deberían desembolsarse. Creo que esto es más bien ayuda futura y alguna parte de la ayuda que se puede manejar discrecionalmente. Ahora, Farid, para entender la dimensión de la ayuda brindada por Estados Unidos al Perú a través de USAID, ¿qué campos abarca? Además, obviamente, del que tiene más recursos, que es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. ¿En qué otros aspectos va esa ayuda? Bueno, las drogas, la lucha antinarcóticos es la gran mayoría, sí. O sea, de 70 millones, más de 60. Tenía entendido que en esta última partida hay recursos para seguridad alrededor del puerto de Chancay, cosa que sí creo que es útil, porque veamos por qué Ecuador se convierte en el polvorín que es ahora en materia de seguridad ciudadana, porque es un país de tránsito para el narcotráfico. La droga producida en Colombia, en zonas cercanas a la frontera con Ecuador, van hacia los carteles mexicanos a través de puertos ecuatorianos en el Pacífico. Entonces la seguridad en torno al puerto de Chancay va a ser importante y esa ayuda ahí es vital. Presumo que eventualmente se restablecerá, porque es de interés común evitar que Chancay se convierta en un puerto de narcotráfico. Claro. Hablemos un poco de la política migratoria que está estableciendo Donald Trump. Y hemos escuchado hace unos días al canciller en RPP manifestar que efectivamente los peruanos que están en una situación irregular en los Estados Unidos tienen que preocuparse. ¿Es así la situación? Sin duda. Bueno, ya ha empezado a llegar, ¿no? Además, creo que se está subestimando el número de peruanos que estarían en condición de irregulares. Antes se podía saber con relativa precisión por una sencilla razón. La gran mayoría de los peruanos que estaban de manera irregular en Estados Unidos
llegaban con visa por avión y se quedaban en Estados Unidos tras la expiración de su visa. Entonces tú tenías el registro de ingresos y el registro de salidas, sabías la diferencia. Entonces, con base en esa estimación es que se habla de 300.000 peruanos en condición de irregulares, pero hay un fenómeno relativamente nuevo y es que ahora hay peruanos que son detenidos tratando de pasar por tierra de manera indocumentada desde México hacia los Estados Unidos. Y ahí no tenemos un criterio tan claro para establecer el número. Lo más cercano es el número de detenciones. Se presume que el número de detenidos de una determinada nacionalidad es un determinado porcentaje del total de personas que cruzan, pero ahí el cálculo es bastante más impreciso. Y además de hacer lo que ya está haciendo la Cancillería, vamos a tener que dedicar más personal a los consulados, ¿no? Porque va a haber más gente en necesidad de ayuda del gobierno peruano. ¿A qué se refiere sobre lo que ya está haciendo la Cancillería? Cancillería está brindando información sobre qué hacer cuando sí. Primero, cómo comportarte para evitar, para no atraer la atención hacia ti, en buen romance, pero luego también está el tema de qué hacer en caso de que te detengan. Tener con uno siempre determinados teléfonos, familiares cercanos, abogado, el propio consulado, saber que tienes derecho a asistencia consular y que tienes derecho a una llamada al consulado de tu país que no va en desmedro del derecho a llamar a parientes. Entonces, una primera cuestión es que los connacionales en Estados Unidos en situación irregular sepan a qué atenerse en caso de ser detenidos. Pero ahí el canal de comunicación, ¿cree usted que ha sido el más óptimo, ¿no? Ahora, obviamente, esto se va a fortalecer con el inicio del gobierno de Trump y esta política migratoria, pero en términos generales, ¿cree que esa comunicación ha sido fluida entre Cancillería y peruanos? El problema en este momento es que probablemente los consulados de países latinoamericanos estén bajo la mira de las autoridades estadounidenses, sabiendo que alrededor de esos consulados es donde pueden encontrar ciudadanos de esos países en situación irregular. Entonces sí creo que va a tener que enfatizar el uso de medios electrónicos porque el acudir personalmente a los consulados va a ser una fuente de riesgo. Claro. Y en términos generales, ¿cómo evalúa el inicio de esta política migratoria ya de Donald Trump? No solamente en el Perú, estamos hablando obviamente de todas las operaciones que se están realizando, ¿no? Con la detección de ilegales. Bueno, en general yo diría que uno se pregunta en qué mundo vive Dina Boluarte, ¿no? Cuando dice que vemos como un hermano mayor Estados Unidos y que queremos cooperar dentro del multilateralismo. Acaba de decir que a América Latina no le importa. Lo dijo con todas sus letras, ¿no? Ellos nos necesitan más que nosotros a ellos. No los necesitamos, añadió. Segundo, su política es abiertamente hostil. No solo con gobiernos de izquierda, como acaba de ocurrir con Petro en Colombia, también con gobiernos conservadores, como el de Panamá, donde además inventa un casus belli donde no existe controversia, porque no ha descartado el uso de la fuerza para recuperar el control del canal. Yo presumo que eso es una bravata que no va a llevar a cabo, pero el tema es que en el caso del canal no hay problema real. Las tarifas no son tan altas y han subido por problemas que tienen que ver con el cambio climático que Trump niega. No es controlado el canal, no es administrado por el Estado chino ni por empresas chinas. En el tema migratorio le atribuye a los migrantes delitos que no cometen en gran proporción, pero además ya están empezando a subir a los alimentos en Estados Unidos porque los migrantes o son detenidos, y buena parte de ellos trabajan en el sector agropecuario, o no están yendo a trabajar por temor a ser detenidos en su lugar de trabajo. Ahora, hablemos de este conflicto diplomático que hubo entre Estados Unidos y Colombia a raíz de la negativa de Petro de aceptar la llegada de aviones con indocumentados o con deportados colombianos. ¿Cuál cree usted que ha sido el factor que ha desencadenado esto? Porque muchos hablan de una especie de torpeza de Petro, ¿no? Al no aceptarlo y al final tener que, digamos, dar marcha atrás, ¿no? Y aceptar todas las condiciones de los Estados Unidos, porque había amenazado Trump con, ¿no? Sanciones de carácter económico, ¿no? La detención del proceso de entrega de visas a los funcionarios colombianos. Entonces,
¿Qué cree que ha pasado aquí? Bueno, primera cuestión, ya Brasil había protestado, pero Brasil acepta a los deportados, pero protesta por el trato que se les da, porque aparentemente algunos llegaron engrilletados, ¿no? Con grilletes en manos y pies como delincuentes, y no había ningún cargo penal en su contra. Yo creo que Trump va a terminar siendo un aliciente para sectores de izquierda. Hasta hace poco muchos hubieran dicho que hablar del imperialismo norteamericano era un lenguaje radical trasnochado, pero ahora Trump lo ha revivido en todo su esplendor, y la izquierda va a utilizar eso. El problema con Petro es que se excedió, ¿no? O sea, pero también habría que ser honestos en decir, vamos a vivir eternamente con la amenaza de sanciones por no hacer lo que le da la gana a Trump, sin coordinar previamente con nosotros. Le deporta a México ciudadanos mexicanos, pero también ciudadanos de otros países, con el argumento de que entraron desde México y por ende México se tiene que hacer cargo, sin consultar con el Estado mexicano. Y en el caso de Colombia, aprobó sanciones que consistían en aranceles de 25%, lo cual viola el Tratado de Libre Comercio bilateral, y nosotros tenemos un Tratado de Libre Comercio bilateral similar al colombiano. ¿Vamos a tolerar que nos aplique sanciones ilegales porque violan un tratado internacional cada vez que no hacemos lo que nos demanda, aunque no nos lo haya consultado? Aquí habría que entender que aunque probablemente Petro se extralimitó, y eso podría haber perjudicado a Colombia si no retrocedía, probablemente los países latinoamericanos deberíamos estar empezando a coordinar posiciones frente a estas conductas abusivas de Trump. Ok. ¿Cuál es su opinión, Farid, sobre el tema del financiamiento que tienen las ONGs? Porque ese es un tema que se estaba debatiendo hace ya varios meses, ¿cierto? En el Congreso se ha puesto en la mira también justamente el tema de las ONGs, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Las ONGs tienen procedimientos legales para ser supervisadas, o sea, no hay necesidad de nueva legislación. Lo que está detrás es la presunción de sectores, sobre todo conservadores, pero también Perú Libre, de que las ONG sirven a ciertos intereses vinculados al caviarismo, que según ellos es una categoría universal, aunque nadie fuera del Perú entienda eso, salvo probablemente en Francia, ¿no? La izquierda, bueno, pero en Francia creo que el término es izquierda champán, no izquierda caviar, pero en fin. Pero hay una carga ideológica. Ahora, lo que es una noticia favorable para esos grupos que quieren censurar en buen romance, para decirlo con claridad, mejor dicho, a las organizaciones no gubernamentales, es que cuando intentaron pasar ese tipo de legislación en el pasado, una serie de embajadas de democracias capitalistas y occidentales criticaron esa decisión. Presumo que cabe dentro de lo posible que el gobierno de Trump se desembarque de ese tipo de críticas, porque ellos también la formulan contra organizaciones no gubernamentales en su propio país. Permíteme una última consulta, Farid, sobre la llegada de Edmundo González al Perú este 29 de enero. ¿Cuál es su expectativa? A ver, yo creo que hubo fraude electoral y que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Pero siendo un gobierno de facto, es el único gobierno real que tiene Venezuela. Ya pasamos por el tema de considerar presidente de Venezuela una persona que no ejercía para todo efecto práctico el cargo, en Juan Guaidó. Juan Guaidó. Estamos repitiendo, creo, la experiencia. Sí creo que es importante, como mecanismo de presión, darle relieve a la visita, pero seamos realistas. González Urrutia, salvo un golpe de Estado que nadie puede prever, pero que no ha ocurrido en 25 años de chavismo, por lo menos no uno exitoso, González Urrutia ni es el presidente de Venezuela, ni va a ejercer el cargo en el futuro previsible. Claro, o sería en ese caso María Corina Machado. No, tampoco. Ella no fue elegida para... No, pero proyectándonos al futuro, porque se habla de que ella es, al margen de González, quien encabeza la oposición es María Corina. No, eso es obvio, y por eso elige a alguien como González, que tiene suficiente perfil bajo y edad como para no hacerle sombra a futuro. Yo sin embargo, no, creyendo que hubo un fraude electoral y que Maduro es un dictador,
También hay que decir que María Corina Machado, cuando se da un golpe de Estado contra Chávez en 2002, cuando ese aún podía ser considerado un régimen constitucional, ella apoyó decididamente el golpe. Tampoco la considero una demócrata ejemplar. Mi punto con González Urrutia es que nos puede pasar lo que ya nos pasó con Guaidó. Reconocíamos a Guaidó como presidente, había un embajador de Guaidó en el Perú, pero cuando teníamos que negociar temas con el Estado colombiano, los negociábamos con Maduro, que era quien podía resolverlo. Ok. Pero Estado venezolano. Estado venezolano, sí. Bueno, Farid, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista aquí en Prueba de Fuego. Buenas noches. Farid Cajat estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con Prueba de Fuego.